Ok, entonces empezamos en esta parte de arriba, ¿ok? ¿Qué nos decían allá en trigonometría que era el seno del ángulo? Era esto. Nos decían, cateto opuesto entre hipotenusa. Era una relación que había entre cateto opuesto e hipotenusa, ¿ok? ¿Qué pasa si yo quiero despejar el cateto opuesto? Pues paso hipotenusa multiplicando por el seno. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, en este diagrama que estoy poniendo aquí, ¿ok? Cuando estamos hablando de senos y cosenos, estamos hablando de un triángulo rectángulo, ¿se acuerdan? Sí, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Exactamente. Entonces, la parte que estamos trabajando con esto es esta parte. ¿Vale? Cuando estamos hablando del seno y el coseno, estamos hablando de esa sección, ¿ok? Entonces, este sería la hipotenusa, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Esta sería la hipotenusa. Y este sería el cateto opuesto, este que está aquí. Entonces, de acuerdo a esto que tenemos es la hipotenusa, entonces sería la norma de B por el seno del ángulo que hay entre ellos. Aquí está. ¿Sí vamos bien? ¿Ahí? Sí, ¿no? Era como una fórmula que con los ángulos y algunos catetos se podían como calcular todo lo demás, ¿no? Exactamente. Porque ya tienes un ángulo que era el de 90 grados y entonces con eso ya... Y tenemos otro que es el sobre el cual estamos calculando todo, y el otro era complemento a 180 grados, como que ya había muchas relaciones, ¿no? Y teníamos cateto opuesto, que ese es el que está ahí marcado con línea punteada, y el adyacente, que es esta seccioncita de rojo. No es todo, es nada más esta seccioncita de rojo. ¿Sale? Entonces, si mi hipotenusa por el seno es norma de B por el seno, es esta sección de la fórmula. ¿Están de acuerdo? Ese es el cateto opuesto. ¿Sale? ¿Quién es la norma de U? ¿Quién es la norma de U? Ahora les voy a pedir que lo vean, no nada más esta seccioncita, sino quiero que vean todo el paralelogramo que tenemos formado aquí arriba. ¿Ok? Que cuando yo tomo todo el paralelogramo, o sea, todo esto, ¿sale? ¿Quién es este punto que está aquí? Era la suma de los vectores, ¿se acuerdan? U más B es ese vector que está ahí. A U, donde termina U, le trazo B y aquí tengo. Esta es la suma. ¿Sí ubicamos esa parte, chicos? Tengo un vector, tengo otro vector, lo sumo y me da este punto. Y siento los vectores separados, bueno, se podría decir que empiezan desde el punto cero, ¿no? Y Exactamente. le unen la parte que, bueno, al final, la suma donde convergen y luego de ahí se va hacia donde terminan los otros vectores, ¿no? Y así es Exactamente. un paralelogramo. Entonces, fíjense, cuando nada más estábamos viendo la seccioncita chiquitita, este era el cateto opuesto. ¿Sí? ¿Qué es en el paralelogramo el cateto opuesto? La altura. ¿Sí están de acuerdo? De ese paralelogramo, el cateto opuesto corresponde a la altura del paralelogramo. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es la norma de U? ¿Qué es la norma de U? La base. ¿Y qué es la base por altura? ¿El área? El área del paralelogramo. Entonces, la norma de U por B nos da
el área del paralelogramo formado por esos dos vectores. Por eso es tan importante esta identidad, porque de ahí estamos infiriendo esto. ¿Sale? Entonces, voy a regresar a la anterior que tenemos. ¿Ok? Esta que tenemos. ¿Cuál es el área del paralelogramo formado entre el vector U y el vector V? 53, 34. Ese es el área del paralelogramo. ¿Cuál es el área formada por este vector U y el vector V? 32.21. ¿Sale? Ahora me voy a ir a la aplicación que les había mostrado. Aquí está. Este es U, este es V, y este es el paralelogramo formado por ellos dos. Y el área de esta área es de los 32. Perdón, en este ejemplo es de 32.21. Este 32.21 es esa área que se forma entre estos dos. Y si yo nada más quiero el triángulo formado entre ellos dos, ¿qué tengo que hacer? Pues solo como esa hipotenusa, ¿no? Pero si yo sé que es 32.21, el área del paralelogramo, ¿cuánto es? El triángulo nada más. O sea, esta sección o esta sección. ¿La mitad entonces? Exactamente. Así. Entonces acá, aquí, dice calcular el área del triángulo determinado por los puntos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces me están dando puntos. Primero, trazo un vector. ¿Están de acuerdo? ¿Quién puede ser del punto 1, 2 y 3 el punto inicial? El que quieran. ¿Sale? Yo estoy diciendo que el punto inicial es el 1, pero no es la única solución. Podría ser el 2, podría ser el 3. ¿Sale? Ahora, ¿qué necesito yo? Pues genero un vector que vaya de aquí a acá y otro que vaya de aquí a acá. Siempre el punto que yo estoy tomando es el inicio de los dos. ¿Ok? Entonces, del punto inicial va a ser 1 a 2 y este es del 1 al 3. ¿Ok? Entonces, el 2 o al 3 le resto el punto 1 y me da estos. Estos que están aquí ya son los vectores que se trazan de este punto 1 al punto 2 y del 1 al 3. ¿Sale? Entonces, yo tengo esto, saco el producto cruz, usando estas formas, en donde los pongo en el segundo y tercer renglón, descarto el primer renglón y la primera columna, y luego la segunda y el primero, y así sucesivamente, hasta que obtengo los componentes del vector, ¿ok? Y la norma de este vector sería menos 10 al cuadrado, 25 al cuadrado, y menos 10 al cuadrado, que me da 225. Entonces, 15 es el área del paralelogramo formado por estos tres puntos. ¿Sale? Y si yo solamente quiero el triángulo, pues el 15 lo divido entre 2 y me dice 7.5. Entonces, 7.5 es el triángulo formado de estos tres puntos. ¿Alguna duda aquí, chicos? Pues esa es como la fórmula del triángulo, ¿no? Que era bases por altura sobre 2, entonces Exactamente. la misma relación. Pero tomando vectores, pero es lo mismo. ¿Sale? Y aquí, área del paralelogramo en vectores 2D. ¿Qué pasa cuando yo tengo vectores 2D? ¿Están de acuerdo que aquí el tercer elemento va a ser 0? Porque es Z0, ¿están de acuerdo?
sea, si solamente tengo coordenadas X y Y, su otra coordenada que no estoy diciendo es 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Es como si fuera longitud y latitud, pero no tienen altura. Exactamente, nada más. Entonces, cuando yo genero su producto cruz, va a haber dos componentes que me van a dar 0, porque va a tener una columna de ceros, que es cuando tomo en cuenta ¿no? O sea, cuando quito el primer renglón y la primera columna, se va a ir una columna de 0. En la segunda oportunidad, otra columna de 0. Y cuando lo tapo, pues ahí sí tengo valor. ¿Están de acuerdo? Y me queda U1, U2, B1 y B2. Entonces, al final, estos elementos, lo que me van a dar es, a ver, aquí hay un muy grande error. ¿Ok? Lo que me va a dar va a ser el componente 0, y este otro componente, ¿no? Porque es el único que queda con valor. Así. Lo que sí era como decía aquí, es permítanme, se me mueve un poquito. Ahora sí, la norma de este vector va a ser ese elemento al cuadrado sacado la raíz cuadrada. Entonces, al final es eso. ¿Vale? No tengo que hacer tanto para saber que la norma de ese vector va a ser solamente el cuadrado del último componente y sacado raíz. Por eso queda solamente el componente del último elemento. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que cuando estamos trabajando en 2 dimensiones, no tenemos que hacer mucho, simplemente es el determinante de esos vectores. ¿Ok? Déjenme ver si ven algún ejemplo, si no, ahorita lo pongo. No, lo voy a poner. Aquí. Perdón, se está salvando, chicos. Ok, imagínense que tenemos vectores en 2 dimensiones. Entonces, el último elemento va a ser 0, ¿están de acuerdo? Y el último elemento de este otro también va a ser 0. ¿Vale? Entonces, cuando yo hago de que lo coloco aquí, entonces quedaría 1 menos 3, 0. Y luego, menos 2, 4, perdón, ahí se me fue. Se me quedó. Creo que lo demás está bien, ¿no? 0.
¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría para el primer componente? ¿Cómo quedaría para el primer componente? Quito la primera columna y me queda menos 3, 0, 4, 0. ¿Están de acuerdo? Perdón. Sí, maestra. ¿Sí? 4, 0. ¿Ok? Para el segundo componente, ahora eliminamos la columna 2 y nos queda 1, 0, menos 2, 0. ¿Ok? Para el último, ahí sí, ¿no? Porque la que se tapa es el 0, 0, entonces me queda 1 menos 3, menos 2 y 4. ¿Vale? Y al hacer esto me quedan los primeros dos componentes en 0 y el último me queda 4 menos 6 menos 2. ¿Vale? Entonces, aquí voy a cambiar. Es que no sé si ponerlo como función matemática. Okay. Ok. Entonces, ¿cuál sería entonces la norma de este vector? Entonces sería 0 al cuadrado, 0 al cuadrado y menos 2 al cuadrado. Entonces sería la raíz de 4, lo cual nos daría 2. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que me regresé a modificar en la fórmula es que diga el absoluto de ese determinante. ¿Sí? Entonces, el absoluto de esto. ¿Qué significa? Que si me da un menos 2, quede 2. ¿Ok? Aquí sería, ¿no? O sea, aquí tengo un menos 2, el absoluto sería 2. ¿Ok? Aquí no voy a hacer esto. Entonces, una forma muy sencilla para no meternos en tantos problemas es simplemente tomar esta parte del vector y decir 4 menos 6 menos 2 al absoluto, 2 y ya. ¿Sí? ¿Se ven muy bien, chicos? Sí, mis. ¿Vale? Entonces, cuando estamos hablando de dos dimensiones, el determinante entre esos dos, entre los vectores 1 menos 3 y menos 2, 4, es directamente el área del paralelogramo. Igual, si queremos el triángulo, pues es la mitad. ¿Ok? Bueno, ahora voy a mostrarles una gráfica. Aquí está. Ok. Estos, acuérdense, vector azul y verde eran los vectores originales, ¿sale? Y el vector rojo era el que estaba a 90 grados.
¿Sale? Al final lo que yo tengo son 3 vectores. ¿Están de acuerdo? Rojo, verde y azul son 3 vectores. Que tiene la característica en este ejemplo de que están a 90 grados uno de ellos de los demás, ¿verdad? Pero no necesariamente. Entonces, si yo tengo 3 vectores, ¿qué se está formando entre ellos? ¿O qué se puede formar entre ellos? ¿Cómo se llama esta figura que estamos viendo aquí? ¿Cómo creen que se llama? Era prisma. Ajá. Era un prisma, pero de forma general se llama paralelepípedo. ¿Sale? Digamos que el prisma es una especialización. El paralelepípedo es eso, es el general. ¿Ok? Entonces, regreso a la presentación. Si yo tengo 3 vectores, cuales sean, ¿ok? Se le llama triple producto escalar entre ellos, ¿ok? Y una forma muy simple de calcularlo es como el determinante entre ellos 3, ¿ok? Si yo tengo el primer vector, lo pongo aquí, el segundo vector lo pongo en el segundo y el tercero aquí y genero el determinante usando o la receta o los cofactores o reducción, lo que ustedes quieran, ¿ok? Y esto lo que nos va a dar va a ser el área entre este volumen de este paralelepípedo, ¿sale? ¿Por qué? Porque una parte corresponde a la base y otra parte a la altura, y entonces cuando hago esto es base por altura, va a ser el volumen de este paralelepípedo, ¿ok? Entonces, si yo tengo estos 3 vectores y yo quiero sacar el volumen entre ellos, pues simplemente los acomodo de tal forma que aquí está el primer vector, segundo y tercero. Aquí es importante decir que si yo intercambio los valores o cualquier cosa, ¿ok? No cambia. El valor absoluto es lo que vamos a tomar. Entonces, lo único que va a pasar es que en lugar de sacar 2020, me vas a sacar menos 2020 o más 2020. Entonces, no hay ninguna diferencia. Entonces, pongo aquí los vectores. Este comentario era para que no se preocupen de si primero va uno y luego el segundo y luego el tercero. Simplemente cada uno en una línea y ya. Y generan el determinante. Ahí ustedes pueden decir, ay, bueno, pues yo lo voy a hacer por cofactores o reducción o no sé qué. Por ejemplo, yo aquí, por ejemplo, si tomo el 2 que está aquí, sí elimino el renglón de arriba, pero no el de abajo. ¿Sí ven a qué me refiero? Para usar cofactores. O sea, si yo en tomo como pivote, pues elimino pero no hay forma de eliminar este. Si yo tomo el 5, elimino pero no hay forma de eliminar este. Y si tomo el otro, no hay forma de eliminarse uno a otro. Entonces, nada más tengo estas dos opciones. Y de estas dos, tomé la que es pivote el 5. ¿Sale? Entonces, lo que hice fue 0 abajo. Y ahí está. Y entonces, el cofactor se simplifica multiplicando el 7 por su cofactor y el 5 por su cofactor. ¿Sale? El 5 va a ser con signo negativo. El 7 va a ser con signo negativo. El 5 con positivo. Aquí está, se calcula. Y la fórmula al final nos da menos 2020. Entonces, el absoluto de este valor es el volumen que se forma entre estos 3 vectores. ¿Alguna duda aquí, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Es nada más, o sea, utilizar esos como vectores, ordenarlos así como en una matriz y sacar el determinante de esa para calcular el volumen de todo el... Exactamente, así de fácil. Ok. Y ustedes pueden usar la forma que quieran, ¿no? Ya sea que les guste la receta o
vamos a hacer una triangular superior, o vamos a usar cofactores, o primero hacer más sencillo y luego cofactores, como ustedes quieran. ¿Vale? Aquí tal vez lo que faltó es decir que, pues aquí estamos usando a este como nuestro pivote, que no es ni uno, ¿verdad? O sea, no lo tengo que poner, no lo tengo que poner como uno. ¿Ok? Y la otra cosa es decir, vamos a desarrollar estos cofactores usando esta columna, ¿no? Tal vez es lo único que faltaba de resaltar. Permítame, por favor, un segundo. ¿Sale? Entonces, ya teniendo ese determinante, ya podemos calcular. ¿Ok? ¿Alguna duda de esta parte, chicos? ¿Queda bien con las gráficas en 3D o quieren otro ejemplo? ¿Vamos bien? Pues siento que con las gráficas se ve bien, Miss. Sí, ¿verdad? Porque ya ahí se ve cómo es el volumen, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, podríamos generar otro. Ah, bueno, no se borraron las gráficas, por eso se ve ahí el otro. ¿Aquí está? Aquí tenemos el volumen. Ahora, estos volúmenes tienen la característica de que está el vector. Ahí está, ¿no? Está a 90 grados, ¿ok? Pero en esta otra que tengo acá, déjenme ver. ¿No quiere?
Aquí está otro. Aquí se ve un poquito mejor este volumen, ¿no? Entonces, este volumen que está aquí, pues corresponde a 46.86, perdón, a 163.3, ¿ok? Entonces, mientras la longitud de uno era de 8 y otra de 25, el producto cruz nos da 163, o sea, estamos hablando, voy a mostrarles acá, pues esta es la relación que guardan entre los elementos iniciales y el que se está calculando, vean, pues nada que ver, ¿no? El 163 pues está muy disparatado a comparación de los otros que están acá. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver un poco de fórmulas de planos y rectas, ¿ok? ¿Cómo se calculaba? ¿Qué era un plano en un, déjenme ver si esto lo puedo graficar, un plano en 3D? Que no sé si este está funcionando. Pues no me dice nada. Bueno, está tardando bastante. Mientras voy acá. Ok. Yo les decía que un plano era lo equivalente a una hoja en la vida real. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, pero claro, no así, ¿verdad? Sino rígido. Ese sería el plano. ¿Ok? ¿Y cómo puedo yo encontrar esa fórmula que nos dice qué puntos están sobre este plano? ¿Ok? Entonces, para eso yo defino un vector que esté a 90 grados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es un vector a 90 grados? Imagínense, déjenme quitar para variar, otra vez se va a acabar la sesión, permítanme. Ok, imagínense que este es mi plano. ¿Cómo sería un vector a 90 grados? Justo así, 90 grados. ¿Vale? Este vector que está aquí a 90 grados es el que se le llama n. ¿Ustedes creen que sea único este vector n que está a 90 grados? O sea, nada más hay un único vector que esté a 90 grados de este plano. ¿El plano se refería a ese como que rectángulo gris? O sea, aquí lo estoy tratando de hacer así para ver si me ven mejor. Imagínense este plano. ¿Sí lo ven? Aquí está a 90 grados. ¿Sale? No importa que lo vaya
lo esté moviendo para allá y para acá. Es el mismo vector, ¿están de acuerdo? ¿Mm? ¿Es único este vector, el que está a 90 grados? No. El mismo puede estar acá. ¿Vale? Entonces, ¿cuál vector está a 90 grados? Hay dos opciones. Uno, que esté sobre el plano, hacia arriba, y hay otro que esté hacia abajo. Y ambos, ¿sí están viendo ya mi presentación? Sí, maestra. Ambos vectores pueden ser el vector n, que esté a 90 grados. Aquí está, es para allá o es hacia abajo. Mientras tenga la misma inclinación y todo, pueden ser dos opciones válidas, ¿ok? Entonces, ahorita no nos preocupemos de que si está hacia arriba o hacia abajo, simplemente es un vector que está a 90 grados. ¿Qué componentes necesitamos en un vector? A, B, C. ¿Están de acuerdo? Porque esto es tercera dimensión. Entonces, el vector que tengo yo ahí, P, X, Y, Z, es un vector que le podríamos llamar simbólico. Es decir, tiene la coordenada X, Y, Z. ¿Cuál? No sé. X, Y, Z, simbólicamente. ¿Sale? Y un vector, un punto, perdón, con valores en el plano. Regreso a mi ejemplo. Un vector, un punto aquí, tiene una posición X, Y, Z. Este tiene una X, Y, Z. Cada uno de ellos es una posición X, Y, Z en el plano. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Cualquiera. Entonces, cuando yo le doy valor, a ese le llamo el punto cero. Entonces yo digo, el punto cero, el menos 1, 5, 7, están dentro del plano. Ah, pues entonces, si yo sé que están dentro del plano, entonces se le llama punto cero. ¿Okay? Cualquier punto que yo aseguro que está sobre el plano es X0, Y0, Z0. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo formo un vector que vaya del punto cero al punto simbólico? ¿Se acuerdan cómo generábamos este vector? El punto final menos el inicial, entonces sería X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. ¿Sí están de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿Más o menos? Ah, para hacer el punto